Buenas noches. Siguiendo a Jesús en este tiempo en fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mucha gente cree que está siguiendo a Jesús porque encuentra ese Jesús histórico, ese Jesús de la Biblia. Lee, entiende lo que los evangelios dicen y ya levanta la mano y dice que es cristiano. Pero no se han dado cuenta que el Jesús al que hay que seguir es ese Jesús grande que está más allá de la Biblia. Es ese Jesús que está en el corazón. Y entonces lo primero que tenemos que hablar es de la obediencia. Porque es que si yo sigo a Jesús, lo sigo en todo. Y lo que más nos ha costado en nuestro caminar cristiano es obedecer, hacer caso. Si uno mira en los evangelios, el Señor más de una vez dijo, sígueme. Se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los que predicaba, se lo dijo a todos con los que se encontraba, sígueme. A los discípulos dijo que los haría pescadores de hombres. Pero para todo ello, ¿qué tiene que hacerse? Obedecer. Y entonces, ahí es donde debemos evaluar nuestro corazón, cómo estamos con el Señor. A veces le obedecemos, a veces no. A veces nos acercamos a la palabra, a veces no. ¿Cómo vas a obedecer a alguien a quien no conoces? Y entonces hablamos de que sí, que nosotros conocemos y lo conocemos en la Biblia y lo vivimos. Y entonces nos damos cuenta que a través de lo que Jesús nos enseñó el amor. Y algo que nos ha costado en nuestro caminar es el amor. Amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo, amar al Padre. Y entonces vemos que realmente no estamos obedeciendo al Señor. Porque Jesús recalca ser la voluntad del Padre y el Padre es todo amor y a nosotros el amor nos ha costado. ¿Qué tanto has caminado en el amor? A veces pensamos en nosotros. Pensamos en ser felices en lugar de hacer feliz. Y entonces vemos cómo hemos vuelto en este tiempo a estar luchando por nuestras cosas, por nuestros intereses, por nuestros ideales, pero no miramos los ideales de los que están al lado. No nos interesan las cosas de los que están al lado. Y hemos visto a través de todo este tiempo, año y medio ya, el sufrimiento que el mundo ha pasado. Algunos han creído que el sufrimiento ha sido exclusivo. Y no, todos hemos sido tocados. Pero si así como hemos sido tocados por las circunstancias, fuéramos tocados por el amor, ¿cómo seríamos de diferentes? ¿Cómo viviríamos pendientes del prójimo? ¿Cómo ayudaríamos a otros en las situaciones que se están viviendo? Y entonces ahí vemos de que, ¿cuál es nuestra fe? Si es la certeza de lo que no se ve, pues entonces estamos hablando de esa parte interior nuestra también. No la vemos, pero la sentimos. Tenemos ese deseo, ese ardor, ese fuego que muchas veces nos quema. Pero nos quema todos los días. O nos quema camino a algún lado. Es que si usted viera, pastor, es que yo el domingo siento ese fuego que me quema, ese deseo de ir, de estar, de participar. ¿Y los otros días? ¿Y en el resto del tiempo? Si es el fuego del Espíritu Santo, va a estar constante. Pero si es la emoción de nuestro corazón,
va a estar de vez en cuando. Y a veces somos carritos de retroimpulsión, tenemos que retroceder un poquito para coger velocidad. Y a veces vemos como si la iglesia fuera un lugar de visita. No, la iglesia, el templo es un lugar de reunión, donde todo debe ser fiesta, donde estamos adorando y alabando al Señor, y entonces sentimos, y entonces vivimos, y nos apasionamos, y nos llenamos ese tanque para caminar el resto de la semana. Pero a veces la gasolina no alcanza, y entonces a veces la gasolina se nos acaba el lunes, el martes, el miércoles, a veces ya el jueves toca tanquear. Por eso es que hablamos de un devocional, y por eso hablamos de acercarnos a la palabra, y por eso hablamos de vivirla. Y todo esto tiene que ver con la fe. Porque tenemos esa certeza. Y la certeza es que creemos en el Señor, pero le creemos a Él. No es para acercarnos en momentos de necesidad, es para acercarnos en todo momento. Es para compartir. Y entonces es partir. Y estamos con el Señor partiendo todos los días, caminando con Él todos los días. Y qué hermoso cuando podemos participar, hablar, servir. La fe es servicio, la fe es acción. Salgamos de nuestro lugar de confort. Y entonces tendremos que mirar todo aquello que deberíamos obedecer. Y entonces tenemos unos mandamientos y tenemos una palabra, y si nosotros la miráramos más de cerca, pues entonces aprenderíamos a caminar diferente. La palabra del Señor es nuestro manual de vida. Es un libro hermoso que si nosotros lo tuviéramos más cerquita, que fuera nuestro consejero de cabecera, ¿cómo viviríamos de diferente? Alguien me decía, pastor, es que yo quiero aprender sobre la sabiduría, yo quisiera hacerme un curso sobre sabiduría. Le dije, sencillo, ¿le hace Proverbios? Uy, pastor, le claro. O sea, dime qué quieres aprender y la Biblia te llevará. Y entonces la Biblia habla y nos habla para estos tiempos que estamos viviendo. Y entonces nos habla que somos egocéntricos, que somos altivos, que somos jactaciosos. Y yo estoy caminando por Corintios, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Dios es amor y lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. Que es que Dios no me ama. Dios siempre nos ha amado. Que es que Dios no me escucha. Dios siempre nos ha escuchado. Otra cosa es que, pues a veces en nuestros deleites, ahí sí Él no se mete. A veces creemos que es el Señor el que nos está castigando, y cuando vamos a ver somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Por eso, seguir al Señor en fe es seguir sus pisadas en cuanto a la voluntad del Padre. Pero el que me sigue, oye mi voz, dice la palabra. Entonces tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que escudriñar la palabra para vivir la palabra. No solo es oírla, es volver la acción en nuestras vidas. Es esa certeza de que Él es el Hijo de Dios y Él es a quien tenemos que seguir. Siempre escuchamos que es que Jesús es el modelo que nosotros tenemos por excelencia, y eso es una frase que siempre se ha escuchado. Todos la hemos dicho. El mejor ejemplo que tenemos es el Señor. Y entonces, ¿por qué no le seguimos? ¿Por qué no le hacemos caso a la palabra? ¿Por qué en nuestro caminar no nos miramos más detenidamente? Porque a veces el problema es nuestro y no es del círculo donde estamos. Siempre llegamos a culpar a otros. Y a veces somos nosotros.
Por eso, cuando Él habla del prójimo, es salirnos de nosotros. Y en esa fe de creerle en el Señor y de creer en sus promesas, caminar en esas promesas. Que si yo sirvo al prójimo, le estoy sirviendo a Dios. Que cualquier cosa que le hago a uno de sus pequeños, es a Él al que lo hago. Y entonces podemos seguir mirando la palabra y en cada una de las partes vamos a encontrar cómo debemos nosotros proceder. Con todo esto que hemos vivido, con todo esto que hemos pasado, ¿cómo viviste tú? ¿Fuiste de los que estaban en el balcón mirando? ¿Fuiste de los que estaban apoyando? ¿Fuiste de los que se condolió con las circunstancias, pero como no eran de tu familia? Alguien me decía, pastor, pero es que uno en este tiempo, ¿qué puede hacer? Y lo mejor que puede hacer es orar. Orar. Y alguien me decía, pastor, ¿por qué no reunimos gente y empezamos a orar por cada una de las circunstancias? Y yo le decía, mira, podemos tener esa unión de corazón. Pero cuando alguien nos cita a orar, ¿qué hacemos? ¿Alguien nos cita a ayunar? ¿Qué hacemos? ¿Acompañamos? ¿O preferimos que otros hagan? Y sin embargo, a veces no tenemos claro en dónde estamos depositando nuestra fe. Por eso, en todo este tiempo, que hemos visto que el Señor sigue ahí, firme, que hemos orado por las situaciones, que hemos orado por la salud, que hemos orado y hemos visto cómo unos han superado y otros se han quedado. Pero el Señor no cambia las circunstancias de acuerdo a la persona, no. Él no es de doble ánimo, Él no es de los que se para hoy y va a mirar a ver qué hacer, no. El Señor no es como nosotros. Por eso debemos aprender de su firmeza. Nosotros podemos ver desde el capítulo 1 hasta el final cómo siempre ha sido firme. A pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos. Nunca cambió de acuerdo a la persona. Siempre lo que tuvo que decir lo dijo y lo sigue diciendo y lo sigue afirmando. Qué rico cuando nosotros prestamos nuestros oídos al Señor. Alguien preguntaba, pastor, ¿y Dios todavía está hablando? Siempre ha hablado. Siempre nos ha hablado. Siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos dónde depositamos nuestra fe. A veces la hemos depositado en un político. A veces la hemos depositado en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Todos podemos fallar. Todos seguimos pecando. Y entonces es ahí donde tenemos que mirar en quién hemos depositado nuestra fe. Muchos han sentido en este tiempo que el Señor les ha fallado. Y hoy les digo con todo amor, somos nosotros los que fallamos. El hecho de que el Señor no haga nuestra voluntad no quiere decir que nos haya fallado. No. Es que estamos en su voluntad, no en la nuestra. Y por eso, en medio de todas las circunstancias, no te olvides de Dios. Camina con Él en todo momento, en todo instante. No te sueltes de su mano. No es que ya hoy oré y entonces ya con eso tuve. No. Porque el Señor nos lleva a cambiar nuestros corazones. Y allá en ese corazoncito, allá en el interior, se encuentra la palabra del Señor. Y eso lo encontramos desde Génesis.
Y lo sigue reafirmando en Apocalipsis. Por eso, qué rico tomar la palabra, pero más rico es empezar a ponerla en acción. Más rico es vivirla, porque es la forma de conocer al Señor. Es la forma en todo momento de estar en el Señor. Es el momento donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Y la palabra dice que quieren estar en nosotros. Por eso, qué hermoso que podamos ver, pero también que podamos sentir. No nos soltemos de la mano del Señor. Este tiempo no ha sido un tiempo fácil para ninguno. Todos hemos sido tocados directa o indirectamente. A mí me encanta cuando empiezan a decir de la palabra, que es que escuché una prédica, que es que escuché una enseñanza. Podemos escuchar muchas enseñanzas, podemos escuchar muchas prédicas, pero si no ponemos nada en práctica, si no evaluamos y si no nos evaluamos el corazón, no sirve. Y no sirve no porque sea una palabra, no sirve porque no la ponemos en práctica. Porque muchas veces no la pasamos del oído al corazón. Que es que a mí me gusta escuchar, que a mí me gusta, claro, delicioso, rico. Y hay gente que dice, pastor, yo lo escucho, pastor, hoy no lo escuché, pero escuché a tal, no, genial. Desde que eso te edifique, pero edificar es crecer. Entonces, si estamos hablando de crecer, siempre que la pongamos en práctica, vamos a crecer más. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso, porque es algo que nos ha costado entender, que tenemos que ir por medio de Cristo. Qué hermoso porque tenemos que estar ahí, siempre, tomados de la mano del Señor. Él nos va a llevar al Padre. No hay más intercesor, únicamente el Señor. Por eso, Él ha sido nuestro creador y nos dio a nuestro Salvador. Hoy el Espíritu Santo es nuestro formador. Ya fuimos redimidos, ahora empecemos a caminar en esa obediencia. Los discípulos andaron 3 años y medio con Jesús. Y tan pronto Jesús murió y resucitó, dice la palabra que ellos volvieron a su antiguo trabajo. Volvieron atrás. Y el Señor tuvo que venir nuevamente a levantarlos. Después les llega el Espíritu Santo y mire la obra que hicieron tan hermosa. 11 hombres reunidos intercediendo. Reciben el Espíritu Santo y aparece el 12avo y 12 hombres cambian el mundo. ¿Cómo sería de diferente si nosotros nos uniéramos en esa fe, en ese amor para cambiar el mundo? El mundo necesita hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Hombres y mujeres que caminen en esa fe, en esa obediencia, en ese compromiso. Este es el tiempo para renovar nuestro compromiso con el Señor. Porque este es el tiempo donde la iglesia debe impactar al mundo, no el mundo impactando la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Por eso hoy te invito a que evalúes cómo estás,
¿Cómo está esa palabra ya en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si allá en el interior lo que está es el fuego del Espíritu Santo, pues eso es lo que vas a hacer, avivar tu espíritu y avivar el espíritu de muchos de los que te rodean. Por eso hoy vayamos al Señor, pongámonos en sus manos y pidámosle que aumente nuestra fe, que así como Cristo pudo soportar las tentaciones por medio del conocimiento de la palabra, nosotros también podamos confrontar nuestras tentaciones, superar nuestras dificultades, caminar en este mundo por medio de vivir la palabra. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, venimos a ti, Padre amado, porque queremos, Señor Padre misericordioso, que por medio tuyo, Señor, acreciente la fe. Tu palabra dice que es un don que tú nos das, Señor. Gracias por ese don, Padre misericordioso. Y queremos, Señor Padre misericordioso, hacer crecer ese don en nosotros. Que tu palabra, Señor, sea esa guía, ese faro, Padre misericordioso. Que el amor de tu Hijo, Señor, nos haga quitar todo aquello que no es tuyo, Padre misericordioso. Que no seamos egocéntricos, Señor, sino que siempre pensemos en el otro, Padre bondadoso. Porque si tú eres amor, Señor, nosotros debemos estar en ese amor. Papito Dios, que las bendiciones, Señor Padre misericordioso, que nosotros busquemos en ti, Padre amado, no sean por misericordia, sino que sean realmente por ese compromiso, Señor, porque te seguimos, seguimos a tu Hijo y estamos firmes en ti. Padre bueno, gracias, Señor, por la oportunidad, Padre misericordioso, porque no solo nos recalca, Señor, el servir, sino que nos pones, Señor, las oportunidades para servir. Papito Dios, gracias, Señor, porque oímos la palabra y te escuchamos, Señor, y cada día, Señor, acrecentamos más y más, Señor, esa palabra en nosotros. Que aún, Señor, lo de Juan también está en nosotros, porque así como Cristo nos hablaba del arrepentimiento, Juan nos habló del arrepentimiento, y que todos nos podamos arrepentir y volver a ese caminar, a ese seguir en esa fe, en ese compromiso y en ese amor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. El Señor nos continúe bendiciendo. Adelante de la mano del Señor, acrecentando nuestra fe. La fe es un don que hay que hacer crecer. Y para hacerlo crecer hay que tener el compromiso de caminar en la palabra, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de escuchar la voz del Padre y dejarnos llenar del amor del Hijo. Que en cualquier circunstancia que estemos, podamos escuchar al Señor y pasemos el Jordán. Ya es tiempo de llegar al otro lado, ya es tiempo de, en ese caminar, estar en esa tierra prometida, hacer aquí en la tierra un pedacito de cielo. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de la disposición del corazón y de la obediencia que tengamos al Señor. Un abrazo grande, el Señor les bendiga y buenas noches.